Nunca olvidaré el sonido seco de la pluma del notario al cerrar la carpeta. Fue un clic suave, casi educado, pero para mí sonó como una sentencia de muerte. Esto concluye la lectura del testamento del señor y la señora Gutiérrez dijo con voz neutra sin levantar la mirada: los únicos beneficiarios son su hijo Julián y su esposa. Me quedé paralizada. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, pero no podía sentir mis dedos. Miré a mis padres. Ellos evitaron mi mirada. Mi madre fingía revisar su bolso. Mi padre mantenía la vista fija en un punto invisible del escritorio. Nadie dijo una sola palabra. Perdón, mi voz salió más aguda de lo que esperaba, temblorosa, rota. El notario levantó una ceja y deslizó la carpeta hacia un lado, como si no entendiera por qué yo seguía allí sentada. Yo no figuro en el testamento, ni una sola mención. Silencio. Mi madre carraspeó. Mi padre se puso de pie sin mirarme. ¿Y Julián? Julián se encogió de hombros como si aquello no tuviera nada que ver con él. El mismo hermano que había desaparecido durante años, que solo regresaba a casa cuando necesitaba dinero o algo que robar. Ahora él era el heredero legítimo. Y yo, la hija que los cuidó cuando enfermaban, la que canceló su viaje de estudios en la universidad para trabajar y pagar las medicinas de papá, no merecía ni una línea. Fue en ese momento que supe mis padres me habían borrado. Salí de la notaría caminando como un autómata. El aire olía a polvo viejo y gasolina. La ciudad seguía girando como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de arrebatarme el único lazo que me quedaba con mi infancia. Una ráfaga de viento me lanzó el cabello a la cara y sentí un ardor inesperado en los ojos. Llorar, no. No iba a llorar allí en medio de la acera como una niña desamparada. Tomé mi bolso, giré en la primera esquina y caminé hasta perderme entre las calles. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo me borraron. De cómo después de años de ser la hija ejemplar, la enfermera improvisada, la consejera de mamá y el consuelo silencioso de papá, me dejaron fuera. No por olvido, no por error, sino por decisión. Desde pequeña supe que algo no encajaba. Julián era el preferido. Siempre lo fue. Cuando rompía un vaso le compraban otro. Si yo tropezaba me regañaban. Eres la mayor, tienes que dar el ejemplo, decía mi madre. Él era el alma libre, yo la responsable. Él se iba de juerga, yo preparaba el café cuando mamá tenía migrañas. Pero nunca me importó, o al menos eso creía. Hasta que un día se marchó. Se llevó el coche de papá sin permiso y desapareció durante 3 años. Regresó solo cuando necesitaba dinero. Pero cuando volvió, mis padres lo abrazaron como al hijo pródigo. Hay que perdonar a la sangre, decía mi padre. Pobrecito, la vida le ha sido dura, repetía mi madre. Y yo seguía en casa. Hacía la compra, cocinaba, me levantaba a las 3 de la mañana cuando papá tenía fiebre. Dejé a mi pareja de entonces porque él no quería una novia con una familia tan demandante. Todo por ellos. Y sin embargo, allí estaba yo. Sin nombre, sin derecho, sin herencia. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana de mi pequeño piso alquilado con una taza de té que se enfrió entre mis manos. Pensé en cada momento que sacrifiqué por ellos, cada Navidad en la que no viajé con mis amigas, cada verano que pasé en casa en lugar de irme a la playa porque mamá tenía dolores. Y me di cuenta de algo que me partió el alma. Para ellos nunca fui suficiente. Una parte de mí quería llamarles, exigir respuestas. Otra parte solo quería desaparecer. Pero entonces algo en mí cambió. No fue rabia, fue un vacío frío, un corte limpio en el pecho. Decidí que no iba a suplicar amor que no me ofrecieron. Días después recibí una llamada de mi tía Carmen. ¿Es cierto que tus padres te dejaron fuera del testamento? ¿Que Julián se quedó con todo? Sí, tía, así fue, respondí sin emoción. Pero si tú siempre fuiste la que estuvo ahí, no entiendo. Yo tampoco, tía, pero ya no importa. Colgué. No porque no quisiera hablar, sino porque no necesitaba que alguien más me dijera lo que ya sabía. Me traicionaron. Y lo hicieron con plena conciencia. Me tomé una semana para pensar. Luego otra. Rechacé las llamadas de mi madre. Sí comenzó a llamarme después de días de silencio. No para explicarse, claro, solo para saber si estaba bien. Hipocresía. Una tarde, cuando volvía del trabajo, encontré una carta en el buzón. Letra de mi padre. No la abrí. La metí en un cajón donde aún sigue. No quería escuchar excusas.
No necesitaba saber si se arrepentían, porque lo que destruyeron no fue darme el patrimonio. Fue algo mucho más valioso mi fe en ellos. Si has llegado hasta aquí, quizás pienses que estoy exagerando, que los padres a veces cometen errores, que todo puede hablarse, y créeme, yo también me repetí eso durante años. Me inventé excusas para justificar sus silencios, su ceguera, su indiferencia. Pero hay un momento, uno solo, donde la venda cae, y ese momento fue en esa sala fría de la notaría, cuando escuché que yo, Paula Gutiérrez, hija legal, emocional y real de esa familia, no figuraba. Ese instante quebró algo dentro de mí, y no hay cola blanca, ni disculpas, ni visitas tardías que puedan pegarlo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que durante días me sentí culpable. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Fui demasiado distante? ¿Demasiado exigente? No los abracé lo suficiente. Pero después entendí, el amor no se gana a base de sacrificios. El amor se da. Y si tienes que mendigarlo, entonces nunca fue amor. Y así comienza esta historia. No con una muerte, no con una tragedia natural, sino con algo mucho más humano, una traición silenciosa. Una que te deja viva, pero vacía. No respondí más llamadas, ni mensajes, ni visitas. Silencié a mis padres como ellos me silenciaron a mí con frialdad y sin una sola explicación. Al principio, la soledad fue ensordecedora, como si alguien hubiera apagado de golpe la radio de mi vida. Mis días se redujeron a trabajar en la librería del centro, regresar al piso pequeño que alquilaba y mirar el techo durante horas. La rutina era mi refugio y mi castigo. No quería ver a nadie, ni siquiera a mis amigas de la universidad. Me preguntaban cómo estaba y no sabía qué responder. ¿Cómo se describe el dolor de ser borrada? No por un extraño, por quienes te dieron la vida. Durante semanas viví con una sensación constante de náuseas. No era física, era emocional, como si tuviera algo podrido dentro, algo que no podía vomitar. Compraba comida que no comía, veía películas que no recordaba, dormía con las luces encendidas. Y cada vez que pasaba por la notaría en mi camino al trabajo, cruzaba la calle. No podía mirar ese edificio sin sentir que me ahogaba. Me hablaba a mí misma en voz baja, a veces en el espejo, a veces en la ducha. Me repetía, estás bien, eres fuerte, no necesitas a nadie. Pero no lo creía, no todavía. Un martes por la tarde, después de cerrar la librería, decidí caminar sin rumbo. Fue entonces cuando vi una pequeña tienda de antigüedades. En el escaparate había una máquina de escribir antigua, oxidada, con teclas desalineadas. No sé por qué, pero sentí la necesidad de entrar. La dueña era una señora de unos 70 años, delgada, con el pelo recogido en un moño bajo y gafas redondas. Se llamaba Doña Elvira. Me preguntó si buscaba algo en particular. Le dije que no, pero ella me sonrió como si ya supiera por qué estaba allí. A veces las cosas rotas también cuentan historias, ¿sabes?, me dijo, señalando la máquina de escribir. No respondí, solo me quedé mirando ese objeto viejo y feo y sentí una punzada en el pecho, como si esa máquina fuera yo. Volví a la tienda al día siguiente, y al otro. Empezamos a hablar. Doña Elvira tenía una historia familiar parecida, un hijo que la abandonó, una familia que la hizo sentir invisible. Pero ella no hablaba con rencor. Hablaba con una paz extraña, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Hay que aprender a vivir sin aplausos, niña, me dijo una tarde mientras me servía un té con anís. No todos sabrán valorarte, y no todos tienen que hacerlo. Sus palabras me atravesaron. No buscaba consuelo, pero lo encontré en su voz pausada, en el olor a madera vieja de su tienda, en el crujido de las tablas del suelo. Poco a poco empecé a respirar mejor, a dormir sin pesadillas. Compré una libreta nueva. Empecé a escribir no lo que me había pasado, sino lo que sentía. Escribía frases sueltas sin sentido, pero que me ayudaban a vaciarme. Como Tizón Tonsonneau, me borraron de un papel, pero no de la memoria. La herencia que más me duele es la ausencia. Prefiero estar sola que suplicar pertenecer. Mientras tanto, las noticias del pueblo me llegaban como ecos lejanos. Una vecina me escribió por WhatsApp. ¿Te enteraste que Julián tuvo que cerrar el negocio? Está endeudado hasta el cuello. Otra. Tu madre ha estado preguntando por ti. Dicen que tu padre está enfermo. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no me sentía parte de esa historia.
Un día doña Elvira me preguntó, ¿te gustaría escribir tu historia? Me reí. ¿Quién querría leer sobre una hija no deseada? Yo sí lo haría, me dijo. No para juzgarte, para entenderte. Esa noche lo pensé y empecé a escribir, pero no con pena, ni con rabia, sino con una necesidad profunda de rescatarme a mí misma del olvido. Escribir fue mi forma de reconstruirme. Cada palabra que salía de mi bolígrafo era como un ladrillo, no de una casa, sino de un refugio interno, una fortaleza. Empecé a ver mi dolor como testimonio, no como debilidad. Pasaron 6 meses. Ya no lloraba, no porque no doliera, sino porque aprendí a convivir con el silencio. Me acostumbré a desayunar sola, a pasear sin pensar en lo que dirían. Compré plantas para el balcón. Hice pan casero por primera vez. Empecé a leer novelas que había postergado durante años y me di cuenta de algo brutal. Cuando no estás esperando que te quieran, te vuelves libre. La última vez que soñé con mis padres fue una noche de tormenta. En el sueño yo era niña otra vez. Estaba en el salón de casa con una vela en la mano porque se había ido la luz. Caminaba buscando a mamá. La encontraba en la cocina de espaldas. Cuando la tocaba en el hombro ella se giraba y no tenía rostro. Me desperté con el corazón a 1000. Era simbólico. Ellos ya no tenían rostro en mi historia. No eran personas, eran sombras, figuras del pasado. No niego que hay días en los que me pregunto, ¿y si se arrepintieran de verdad? ¿Y si todo fue un error de juicio? Pero esas preguntas ya no me consumen, porque no necesito respuestas para seguir adelante. El perdón no siempre implica reconciliación. A veces solo significa soltar. Y eso fue lo que hice, lo solté. Un domingo cualquiera recibí una carta. El sobre estaba arrugado, escrito con una letra temblorosa. Reconocí la caligrafía de mi padre. La miré largo rato. Luego la dejé sobre la mesa. Preparé café, lavé los platos, regué las plantas, finalmente la abrí. Dentro había solo una hoja doblada en 4 y una frase escrita con tinta azul: si un día decides volver, la puerta está abierta. No lloré, no temblé, solo sonreí, porque entendí algo: ya no necesito entrar por ninguna puerta. Yo construí la mía. Nunca deseé venganza. Nunca me senté frente a una vela con los ojos cerrados rogando que les fuera mal. Pero la vida, con su manera torpe y certera de equilibrar las cuentas, empezó a moverse, y lo hizo sin mi ayuda. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era Rosa, una vecina del pueblo. No habíamos hablado en años, pero reconocí su voz de inmediato, temblorosa, como si cargara con un secreto que no sabía cómo soltar. Paula, siento molestarte, pero me parece que deberías saberlo. Me quedé en silencio esperando. Tu hermano, Julián, le embargaron el negocio. Dicen que debe más de lo que tiene. Y tus padres están perdiéndolo todo. Me costó respirar, no por compasión, sino porque mi cuerpo de pronto parecía no saber cómo reaccionar. Lo que durante años había sido una estructura sólida, el orgullo, la fachada, la familia modelo, ahora se desmoronaba. Julián había abierto un pequeño restaurante con el dinero de la herencia. Presumía de éxito en redes sociales, colgaba fotos con influencers de medio pelo. Se mostraba en yachts alquilados que presentaba como propios. Mis padres, por supuesto, estaban encantados. Nuestro hijo es emprendedor, decían, pero lo que Rosa me contó pintaba otra realidad. El restaurante tenía denuncias por salubridad, empleados sin contrato, facturas sin pagar y una deuda con Hacienda que crecía como hiedra venenosa. El banco estaba por ejecutar la hipoteca del local. Los rumores se propagaron rápido. Una antigua amiga del instituto me escribió: tu madre está vendiendo joyas en la ferretería de don Emilio. Parecía desesperada. El mismo hombre que nunca estuvo cuando mi padre pasó por 2 infartos, ahora desaparecía de nuevo, dejando que el caos salpicara a todos menos a él. Julián no solo hundía su negocio, estaba arrastrando a mis padres consigo. La ironía era cruel, el hijo favorito era el verdugo silencioso. Una tarde salí a caminar para despejar la cabeza. Crucé por el parque donde solía llevar a mamá en silla de ruedas los domingos. Me senté en el mismo banco de siempre, el que tenía las esquinas oxidadas y vistas al estanque. Cerré los ojos. ¿Por qué dolía esto también? ¿Por qué después de todo lo que me hicieron seguía sintiendo un nudo en la garganta? Me repetí casi como un rezo: no es tu culpa, no es tu responsabilidad,
No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Volví a casa y me encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro una nota escrita a mano. Lo sentimos, Paula. No sabíamos en qué monstruo se convertiría. Papá está muy enfermo. Solo queremos verte. No tenía firma, pero reconocí la letra de mi madre. Temblé, no de miedo, de rabia contenida. Ahora querían verme. Ahora que el hijo perfecto había mostrado su verdadera cara, pasé la noche en vela. Cada palabra de esa nota me picaba como ortiga en la piel. Lo sentimos. ¿Eso era todo? Una frase genérica para limpiar años de desprecio. Mi dolor no venía solo de la traición, sino del descaro con el que pretendían borrarla. Doña Elvira lo notó al día siguiente. Me observó mientras hojeaba un libro sin leer realmente. ¿Qué pasa, niña? Tienes los ojos de quien lucha contra algo que no puede nombrar. Le conté todo, desde la llamada de Rosa hasta la nota bajo mi puerta. Ella me escuchó en silencio como siempre, y al final me dijo algo que me atravesó. El orgullo también se hereda, pero tú puedes romper esa cadena. Esa frase me siguió todo el día. Esa tarde me senté frente al ordenador y abrí un documento en blanco. Escribí solo una línea. Mi familia me enseñó a amar sin condiciones, hasta que pusieron condiciones a su amor. Una semana después recibí otra carta, esta vez más larga. Era de Julián. Decía que lo estaban acosando, que la prensa local se había enterado de sus problemas, que los bancos le habían cerrado las puertas, que necesitaba ayuda, que necesitaba mi ayuda. Me reí. No fue una carcajada. Fue un sonido hueco seco como el que hace una puerta cuando se cierra por última vez. ¿Cómo se atrevía? Durante años ese hombre ni siquiera sabía si seguía viva, y ahora venía a suplicarme que lo salvara del incendio que él mismo había provocado. Ni siquiera me molesté en responder, porque hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Poco después me crucé con una antigua profesora del instituto en el supermercado. Me abrazó con fuerza, con esa calidez que solo las mujeres mayores saben dar. Paula, siempre supe que eras distinta, que eras fuerte. Me alegra verte bien. Le agradecí, pero por dentro esa frase me martillaba. ¿Qué es estar bien? Porque sí caminaba con la espalda recta. Sí sonreía de vez en cuando, pero por dentro aún llevaba cicatrices que no sangraban pero escocían. Una noche, mientras escribía, se fue la luz en mi barrio. Me quedé sola en el silencio total. Afuera, la calle estaba cubierta por una neblina espesa. Miré por la ventana, y por un instante me sentí como en aquella infancia silenciosa donde yo observaba y nadie me veía. Pero esta vez era distinto, porque ahora yo me veía, yo me nombraba, yo me sostenía. Y entonces supe que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no me dolía su caída, ya no me temblaban las manos al recordar sus nombres, porque yo ya no vivía en su casa emocional. Me había mudado, me había liberado. Ellos seguían allí, atrapados en la ilusión del apellido, del qué dirán del hijo de fachada. Yo, en cambio, estaba construyendo una historia sin mentiras, una donde Paula existía, con luz propia, con grietas sí, pero firme. Y así fue como el ídolo cayó, no con un estruendo, sino con un susurro, con cartas arrugadas, con llamadas ignoradas, con una hija que eligió no salvar, a quien la dejó hundirse. Golpearon a la puerta con timidez, como quien no quiere interrumpir, pero tampoco puede irse sin ser atendido. Eran las 8:15 de la noche. Yo acababa de sentarme con una taza de infusión de menta, lista para desconectar del mundo con un libro entre manos. Un segundo golpe un poco más firme. Me acerqué, asomé por la mirilla y el corazón se me detuvo un segundo. Era mi madre, y detrás de ella mi padre. No supe si abrir. Durante casi un minuto me quedé allí con la frente apoyada contra la puerta, escuchando mi propia respiración. No había esperado este momento. O quizás sí, pero no así, no con esa mezcla de rabia, confusión y un extraño deseo de protegerlos a pesar de todo. Abrí. Los dos estaban irreconocibles. Mi madre, la mujer siempre arreglada con sus perlas y sus peinados perfectamente lacados. Lucía demacrada, el cabello recogido a medias, los ojos hundidos como 2 pozos sin fondo. Mi padre, más encorvado que nunca, llevaba una bufanda ajada y la mirada perdida, como si la vergüenza le pesara en los párpados. «Hola, Paula», murmuró ella, y por un segundo creí que iba a romper en llanto. «¿Qué hacéis aquí?» Mi voz no fue dura, pero tampoco cálida. Era neutra, una barrera. Se miraron entre ellos. Mi padre tosió.
¿Podemos pasar? Respiré hondo, abrí la puerta del todo y me hice a un lado. Se sentaron en el sofá como dos niños que esperan ser regañados. Yo me quedé de pie apoyada en el marco de la cocina, cruzada de brazos. No sabíamos a dónde más ir, dijo mi madre al fin. Julián nos ha dejado con todo el desastre. No contesta llamadas. Vendió la casa sin avisarnos. Estamos en la calle Paula. No pestañeé, no dije nada. No vinimos por lástima, continuó ella. Vinimos porque te fallamos, lo sabemos. Nos dimos cuenta tarde, pero lo sabemos. Mi padre bajó la cabeza. Él, que siempre tuvo las palabras precisas para reprender, ahora no encontraba ni una sílaba. Tú eras la que estaba siempre, en las buenas y en las malas. Y nosotros, su voz se quebró. Elegimos mal. Un silencio denso se instaló en el salón. Solo se oía el tic-tac del reloj. ¿Y qué queréis de mí ahora?, pregunté finalmente. ¿Un techo? ¿Dinero? ¿Redención? No, dijo mi padre alzando por fin la vista. Solo queríamos decirte la verdad, que lo sentimos, que si algún día decides perdonarnos, aquí estamos. Si no, lo entenderemos. La parte más cruel de todo esto no fue el abandono, ni la herencia, ni siquiera la traición. Fue verlos ahora rotos, perdidos, y aún así sentirme más extraña que hija. Como si ya no habláramos el mismo idioma, como si fuéramos tres almas con un pasado común, pero destinos totalmente separados. Mi madre sacó un papel arrugado del bolso. Esto es lo poco que nos queda, dijo, y me lo tendió. El último recibo del seguro médico. No sabemos cómo pagarlo. Tu padre está peor cada día. Lo tomé, lo leí y sin decir nada lo dejé sobre la mesa. Me fui a la cocina y regresé con 3 tazas de té, una para cada uno. Era lo mínimo que podía hacer como ser humano. Como hija, eso ya no estaba claro. Nos quedamos así en silencio tomando té, como si estuviéramos representando una obra absurda, como si no hubiera un elefante enorme aplastando el aire entre nosotros. Cuando terminaron se pusieron de pie. Gracias por dejarnos entrar, dijo mi madre, mirando mis estanterías, mi piso sencillo pero acogedor. Se nota que has construido una vida buena, asentí. Me costó, pero sí. ¿Nos vamos? No queríamos molestarte más, añadió mi padre. Si alguna vez necesitas algo, aquí está mi número. Cambié de móvil. Gracias, respondí sin compromiso. Los acompañé hasta la puerta. Mi madre me abrazó sin avisar, tensa, frágil. Por un instante sentí el perfume familiar de mi infancia, ese que usaba cuando me arropaba por las noches. Y quise llorar, pero no lo hice. Mi padre me rozó la mejilla con los labios. Un gesto breve. Luego se fueron. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis piernas temblaban, el corazón me golpeaba las costillas. Me dejé caer al suelo en silencio. ¿Por qué dolía tanto si ya lo había superado? La respuesta era sencilla, porque aunque la herida cicatrice hay recuerdos que siguen ardiendo cuando se tocan. Durante las semanas siguientes no supe qué hacer. Les había escuchado, les había abierto la puerta. Pero, ¿eso era perdón? ¿Era justicia? ¿Era rendición? Hablé con doña Elvira, le conté todo. Ella con su sabiduría seca me dijo, el perdón no siempre es para ellos. A veces es para ti, para que sigas caminando sin ese peso en la espalda. Le pregunté si debía ayudarlos económicamente. Haz lo que tu conciencia aguante, pero recuerda, dar por obligación no es dar, es pagar una deuda que no contrajiste. Al final decidí algo que me liberó. Pagué el recibo del seguro médico, sin avisar, sin esperar agradecimientos. Lo hice por mí, no por ellos, porque no quiero que mi corazón se convierta en la misma piedra con la que me golpearon. Pero nada más, no hubo reconciliación, no hubo comidas de domingo, ni mensajes cariñosos. Solo ese acto, silencioso, como cerrar una ventana con cuidado antes de que la tormenta vuelva. Desde entonces no han vuelto. No sé si fue por orgullo, vergüenza o resignación, pero no volvieron. Y yo sigo aquí, con mi infusión de menta, con mis libros, con mis cicatrices bien acomodadas. Sigo escribiendo. Y si algo he aprendido de todo esto, es que el amor que te niegan no define el amor que mereces. Los verdaderos giros de la vida no hacen ruido, no llegan con trompetas ni con aplausos. A veces solo hay una hoja en blanco, una decisión en silencio y una mujer que ya no tiembla. 6 meses después de aquella visita me llegó una notificación.
de Hacienda el nombre de Julián aparecía en una investigación por fraude fiscal, evasión de impuestos y apropiación indebida de fondos de la empresa. No me sorprendió. Era cuestión de tiempo. Lo que sí me sorprendió fue que alguien, al parecer un ex empleado, había filtrado documentos que comprometían no solo a mi hermano, sino también a mis padres como cómplices administrativos. La palabra cómplices me hirió más de lo que debería. No era solo Julián. Ellos también firmaron, cerraron los ojos, fingieron no saber. A los pocos días un periodista local me contactó. Había leído en redes una de mis entradas anónimas del blog que había empezado meses atrás, La hija invisible. No usé mi nombre. Solo conté la historia de una joven borrada por su familia, ignorada, relegada y luego buscada solo cuando su utilidad podía salvar a los que la traicionaron. ¿Eres tú la autora del blog?, preguntó directo. No respondí. Tu historia coincide demasiado con la de los Gutiérrez. ¿Quieres contar tu verdad? Silencio. Y luego con la voz firme, sí. No fue una entrevista escandalosa. No necesitaba gritar ni exponer detalles morbosos. Solo quería que se supiera lo que no se veía, que hay personas que sangran en silencio, que la traición no siempre deja moratones, pero sí cicatrices eternas. El artículo se publicó con el título La heredera olvidada, cuando el amor familiar se vende por conveniencia. La reacción fue inmediata. El pueblo entero habló. Los que antes veían a mis padres como el matrimonio ejemplar comenzaron a preguntarse. Quienes admiraban a Julián empezaron a recordar los empleados que no cobraron, los proveedores estafados, los favores no devueltos. La caída fue pública, humillante, y yo no moví un dedo. Solo observé cómo la verdad hacía lo que la venganza no pudo. Una semana después recibí una llamada. Era mi madre. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. ¿Nos has destruido? ¿Estás feliz ahora? Sonreí, no por maldad, sino por claridad. Yo no los destruí. Ellos se destruyeron solos. Yo solo conté lo que intentaron esconder. El blog explotó. Miles de mujeres comenzaron a escribirme. Madres, hijas, esposas que también fueron apartadas, ninguneadas, manipuladas. Una editorial pequeña me propuso convertir mi historia en un libro. Dudé. ¿Estaba lista para firmar con mi nombre? ¿Para salir del anonimato? Sí, lo estaba. El libro se tituló Paula, la que se quedó fuera. En la portada, una silla vacía. Fue un éxito inesperado. No por la escritura, sino porque cada línea venía de un lugar real, crudo, auténtico. Fui invitada a charlas, eventos, entrevistas. Y en cada una repetía lo mismo. No conté mi historia para castigar. La conté para dejar de castigarme a mí. En paralelo, el juicio contra Julián siguió su curso. Declararon culpables a varios de sus socios. Él huyó al extranjero, pero lo detuvieron en Portugal y lo extraditaron. Mis padres vendieron lo poco que les quedaba para pagar abogados. El escándalo los dejó solos. Los amigos de toda la vida les dieron la espalda. El apellido Gutiérrez ya no abría puertas. Las cerraba. Un día, al salir de una entrevista en la radio local, los vi. Estaban parados frente al estudio. Más viejos, más pequeños, consumidos. Mi madre se acercó. No queríamos esto, Paula. No sabíamos que ibas a contarlo todo. ¿Qué esperabais?, le pregunté. ¿Que me callara para siempre? Mi padre alzó la mirada. Lo hiciste bien. Tú sí supiste cuidarte. Nosotros no te cuidamos nunca. Te fallamos, lo aceptamos. No respondí, porque ya no necesitaba nada de ellos, ni disculpas ni aprobación. Les di la mano, fría, breve, como entre desconocidos. Cuidaos. Y me fui. Ahora vivo en una casa que compré con mis ahorros y los derechos del libro. Tiene un balcón lleno de flores y una habitación entera convertida en biblioteca. Escribo cada día. No para sanar eso, ya lo hice, sino para recordar que yo elegí no repetir la cadena. Nunca me casé. No tuve hijos. Pero adopté a una perrita rescatada que duerme en mis pies cuando escribo. Se llama Lua. Tiene los ojos más fieles que he conocido. A veces me preguntan si les perdoné, y siempre contesto lo mismo. No lo sé. Pero me perdoné a mí por haber esperado tanto que me quisieran. Esta no es una historia de venganza sangrienta. Es una historia de justicia emocional, donde la víctima no se convierte en verdugo sino en autora, en arquitecta de su libertad. Porque aprendí que no hay castigo mayor para quien te traiciona que ver cómo floreces sin ellos. Y yo, Paula, la que no merecía ni una línea en el testamento,
acabé escribiendo mi propio legado,